Hoy en Los Jóvenes y al Derecho hablaremos de... Si se debe legalizar la marihuana. Muy buenas tardes, amigos ibarristas. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Los Jóvenes y el Derecho. Un espacio en donde comentaremos temas de trascendencia y coyuntura jurídica cuyas posturas a favor y en contra serán debatidas, analizadas y desarrolladas por brillantes jóvenes abogadas y abogados. Como algunos sabrán, desde junio del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad en contra de la norma que prohibía el uso recreativo de la marihuana o el cannabis por violentar, entre otras cuestiones, al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, pese a los requerimientos al Congreso para regular este tema, al día de hoy hay distintas posturas divisivas en torno al proyecto de decreto de ley. Por lo que el día de hoy la pregunta es la siguiente: ¿debe legalizarse la marihuana? Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de dos brillantes abogados quienes nos compartirán sus posiciones y posturas en torno a este tema. Bienvenido Iván, bienvenido Claudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa Los Jóvenes y el Derecho. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto tenerlos. Me gustaría que rompiéramos un poquito el hielo para que la audiencia los pueda conocer un poquito más. Claudio, ¿pudieras resumirnos en 3 oraciones tu semblanza curricular, seguida de un hobby, pasatiempo favorito? Bueno, mi nombre es Claudio Martínez Santisteban, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, doy clases en la Escuela Libre de Derecho, me dedico a derecho laboral, litigio individual y colectivo y consultoría. Y pues mis yogas son, mi hobby pues es hacer yoga y meditar, literal. Siempre uno necesita mucha paz después del trabajo. Muchísima. Iván, siguiendo un poquito la misma mecánica, ¿nos pudieras explicar en 3 oraciones tu semblanza curricular, seguida de un hobby o pasatiempo favorito? Claro que sí, pues bueno, mi nombre es Iván Adelchi Peña Estrada. Actualmente soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de las materias de Oratoria Forense y Derecho Económico. Pues bueno, también soy asesor dentro de la dirección de la Facultad de Derecho y asistente en el Seminario de Derecho Administrativo. Mi pasatiempo sin duda es la lectura y también es andar en cerros y pasear a mis perros, que son las 2 cosas que más disfruto. Híjole, la oratoria es una actividad muy difícil, creo, y sobre todo nos va a ayudar en este debate, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Pues bueno, me gustaría que antes de iniciar dividamos este debate en 3 cuestiones o secciones principales. La primera, ¿cuáles son las cuestiones doctrinales respecto al tema? La segunda, ¿cuál es la problemática que existe? Y la tercera, ¿cuáles son sus posiciones finales? ¿No? Por lo que ya una vez dicho lo anterior, pues demos inicio al debate, ¿no? Iván, ¿nos pudieras explicar de qué se trata esta declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte? Creo que habría que contextualizarlo bajo el paradigma liberal que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferenciar 2 cosas, ¿no? Diferenciar por un lado la política de drogas y por el otro lado, ¿no?, el libre desarrollo de la personalidad. Ahí hay una bifurcación muy grande en el debate. Cuando nosotros estamos hablando de la marihuana específicamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido una posición liberal individualista, es decir, que lo que se busca tutelar en todo momento es la libertad individual, y esta libertad individual tiene que verse resguardada de manera progresiva. Con lo cual, esta determinación que nosotros vemos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya viene a ser una reiteración, ¿no? 5 amparos han sido discutidos en la Suprema Corte, donde, pues bueno, el caso paradigmático que tuvimos fue un niño con Asperger que requería la autorización por parte de Cofepris para el uso medicinal, y es cuando se apertura el debate en México en torno a ello. Pero había prohibiciones explícitas dentro de la Ley General de Salud, la cual consideraba todavía, ¿no?, el THC junto con los derivados de la cannabis como una sustancia que se prohíbe dentro del listado
de psicotrópicos o drogas en los cuales no pueden ser autorizados por COFEPRIS, la máxima autoridad sanitaria en torno a la autorización de uso de medicamentos en este país, como lo es la COFEPRIS y de igual manera la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que trata de poner nuevamente en la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que la ministra ponente fue la ministra Piña Hernández. Lo siguiente, no vamos a discutir la política de drogas, no vamos a discutir si vamos a liberalizar el mercado de drogas. Lo que sí vamos a discutir es el autoconsumo y cómo ese autoconsumo con las restricciones explícitas en la ley están generando, y a la letra lo leo, ¿no?, una prohibición absoluta ocasiona una afectación intensa, ¿no?, al derecho al libre desarrollo de la personalidad en esta protección mínima del derecho, ¿no?, a la salud y el orden público. Es decir, no se va a alterar estas dos condiciones si establecemos restricciones en este sentido. Por lo cual yo quisiera dejarlo ahí, porque sí sería interesante que a partir de esta diferenciación, en esta reiteración que hace, nuevamente hay una solicitud, ¿no?, tanto a los legisladores como a la autoridad administrativa, que en este caso sería la Secretaría de Salud, en decir, hay un derecho tutelado y declaramos inconstitucional estas prohibiciones porque no se va a ver afectada la salud pública ni el orden público con el autoconsumo. Entonces, creo que es interesante por ahí dejar la discusión. Claro, y entonces, Claudio, ¿existe restricción de manera total por todas las acciones, ¿no?, que implican el uso, el transporte, la compra, la producción del cannabis, de la marihuana, o únicamente nos reducimos a el uso recreativo? Pues lo que tengo entendido en este caso es que se reduce más bien al uso recreativo. Más bien lo que hace la Corte es este sentido en donde da un listado sobre qué es lo que se puede y no se puede hacer, en donde se puede cultivar, se puede hacer el autoconsumo y hasta te dan un límite hasta cuándo tú puedes cultivar dentro de tu propia, digamos, de libertad esta que te permiten. Pero pues a final de cuentas va un poco de la mano con el hecho de, ok, solamente vas a dejar cultivar, pero también dejan muchas cosas de lado, ¿sabes? Dejan muchas cosas de lado como, pues, cómo la va a conseguir la gente, cuáles van a ser los vehículos legales para obtenerlo, cuáles son los vehículos legales que vas a requerir para poder demostrar que tienes algún tipo de, pues que tienes permiso para usarla, porque evidentemente pues también tengo entendido que lo que ahora se estila es el hecho de que antes, cuando estaba el tema de los amparos, pues la gente utilizaba que iba a la COFEPRIS, pedía su permiso, sacaba su amparo y ya podía llegar a eso. Ahora se supone que ahora vas a poder llegar a la COFEPRIS, vas a poder pedir y no te lo van a poder negar. Igualmente alguna otra... Perdón, vas a pedir un permiso. Vas a pedir un permiso, exactamente. Vas a pedir el permiso para cultivar, vas a pedir el permiso para el autoconsumo, pero llega algún punto en donde dices, pues... Esto es opinión muy personal, pero si el gobierno mexicano lo que pretende es hacer una política de consumo, pues también el hecho de que el propio gobierno pida que pidas un permiso, pida que te muevas a través de sus propias instituciones, pues también es el tema de la manera en la que ellos pretenden regularlo, cuando pues hay que ver también que pues no creo que la gente se vaya a pegar a este tipo de sistemas, ¿sabes? Yo creo que a la fecha no creo que vaya a haber gente, que el ciudadano se acerque a ir a pedir un permiso ante la COFEPRIS para obtener el permiso. Yo creo que eso también es algo un poco ilusorio de la manera en la que se está regulando. Y pues sí, yo creo que es un tema que tal vez dentro de la propia Corte trata de hacer esta división entre el consumo individual y la guerra contra las drogas, o el tema de drogas en general, pero pues al final de cuentas es algo que va de la mano, ¿sabes? México lleva teniendo políticas públicas antidrogas años. México, de hecho, tuvimos todo un sexenio ya donde era la guerra contra el narco, donde era la guerra en contra de las drogas, y de alguna u otra forma pues es una claudicación, ¿sabes? O sea, es como que dicen, toda esta gente, todo lo que alguna vez tu gobierno se levantó, todo lo que fueron los ideales de tu gobierno, pues ¿a dónde lo estás tirando? ¿Qué pasa con toda la gente que ha sido reprendida por haber consumido marihuana, haber hecho uso del consumo, algo por el estilo? ¿Qué ha pasado con esa gente? ¿Se les va a hacer un trato diferente? Si me explico, hay como muchas
aristas que no se han visto a profundidad. Sí, claro, pero regresándonos un poquito y tomando lo que nos acaba de comentar Claudio respecto de los permisos para poder consumir, ¿no? Producir la marihuana, el cannabis, ¿qué es lo relevante respecto del dictamen federal para la regulación de la marihuana, del cannabis? Es un tema importantísimo que viene derivado también del exhorto que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habría que apuntarlo. Coincido con Claudio, si bien los efectos son casi personalísimos, ¿no? La autorización que se da, de igual manera el exhorto que se encuentra en esta declaratoria, nosotros podemos observar primero el exhorto a la Secretaría de Salud para decir, a ver, tienes que autorizar no solamente el consumo, ¿no? Tienes que autorizar la siembra, ¿no? Qué tipo de semilla y cómo se va a dar esa modalidad en términos de la distribución. Pero la restricción expresa a esta autoridad administrativa que se encarga de determinar las condiciones y variables junto con COFEPRIS van a determinar las modalidades, es decir, no van a ser sujetas de enajenación, es decir, si yo consumo, yo no puedo vender ese producto, pero tampoco lo puedo distribuir. Sí lo puedo portar y lo puedo transitar, pero no es afecto a terceros esta decisión que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lo cual sí hay una diferenciación muy grande, porque creo que lo que nosotros podemos observar en esta sesión del 28 de junio que tuvieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, 28 de junio, el lunes, determinar en la medida en que nosotros los individuos podemos obtener un permiso, pero de igual manera hay una restricción sobre el consumo público. Es decir, yo no puedo consumir marihuana porque hay terceros que no están siendo autorizados para ese consumo. Entonces, casi es personalísimo, pero creo que ahí es el fallo en términos de progresividad del derecho. Porque si bien lo solicitó solamente a una persona, pues nosotros somos dueños de nuestras cosas y las cuales son sujetas, pueden ser sujetas de enajenación. La pregunta sería, bueno, si yo tengo ese permiso y yo cumplo con las autorizaciones, ¿no? Compartir, donar, ¿no? El usufructo, por así decirlo. Claro que podría compartirse a terceros. Lo que se quiere evitar en todo momento, sí, claro. Sí, claro. Sí. Pero el problema de fondo es el problema de salud pública que se quiere evitar. Y de igual manera, es decir, no se puede consumir en cualquier lado porque no puedes hacerlo manejando, ni ningún tipo de actividad automovilística, ni durante tu trabajo. Hay una restricción. Lo interesante va a ser cómo hoy se va a discutir esa ley general y cómo va a implementarlo la Secretaría de Salud y aún más, cómo COFEPRIS va a lograr, ¿no? Generar esta regulación de manera efectiva para los particulares. Yo cerraría la intervención afirmando lo siguiente, que lo que se quiere tutelar es un derecho social. Es, por un lado, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad y por el otro lado, bajo el principio de proporcionalidad, encontrar una justificación razonada y diferenciada en torno al consumo. Pero, en todo momento, no hay que olvidar que hay un orden, ¿no? Público de política de drogas que no se quiere discutir y entrar ya a los terceros, a la enajenación, al consumo, eso va a ser llegarnos a la política, a la cual, bueno, yo de antemano yo no quisiera entrar en el debate, pero es interesante cómo se van franqueando la idea, ¿no? De un mercado de drogas legal, ¿no? En nuestro país. Exactamente, porque va de la mano, ¿sabes? Ya cuando decides legalizarlo, como lo acabo de decir, ok, no te lo vendo, pero te lo regalo, ¿sabes? O sea, ya el hecho de que tú la empieces a legalizar ya va a dar de la mano a un mercado. El mercado va a ir de la mano. Si tú lo ves en cualquier lugar en donde se han dado estos pasos, ya sea Holanda o Australia, en donde ya han decidido llegar a una legalización, pues me imagino que va a llevar a una venta, a una compraventa y a la enajenación del cannabis o la droga o la mota. Claudio, entonces, ¿puedo llegar o uno puede llegar al día de mañana cargado de marihuana a un antro, por ejemplo, a un restaurante? ¿O qué falta respecto de esta regulación? Pues al final falta, de hecho, el hecho de que se establezcan las maneras, o sea, yo sé que no lo pueden establecer de esa manera, pero te dan permiso para consumo, pero no hay lineamientos del lugar en donde, por ejemplo, si tú ves en otras latitudes, no se puede hacerlo cerca de las escuelas, no se puede hacer cerca de
Por ejemplo, en Holanda ni siquiera se puede vender alcohol en el lugar en donde se consumen ese tipo de estupefacientes, ¿sabes? Entonces, al final de cuentas, es el hecho de que falta toda esta regulación en la que, pues, si lo vas a regular o lo regulas bien con todas las aristas que tiene, o simplemente te quedas en donde te quedaste, ¿sabes? Porque, pues, el legislador no puede decir, pues solamente voy a legislar la parte A y no todas las consecuencias que devienen de la legalización de un producto como este. Iván, pasando a la problemática, ¿cuáles son las desventajas de legalizar la marihuana? En primera instancia, creo que había que diferenciar, reitero, entre la idea de política de drogas y los efectos individuales del autoconsumo. Habría que diferenciarlo. La gran desventaja que podría existir sería el trámite administrativo para el consumo. Es decir, si se ha liberalizado, ¿no?, el autoconsumo, eso no implica que se ha liberalizado el mercado y la regulación que existe en torno a ello. Con lo cual, pues casi es autogestivo, ¿no?, la producción y la creación. Pero la ventaja que veo es en términos también del test de proporcionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace. Es decir, es una prohibición tan grande que hay personas que pueden utilizarlo de manera recreativa, porque las afecciones no son tan graves a la salud. Entonces, si no son tan graves, podemos salvaguardar la salud pública y el orden bajo estas condiciones y variables. Pero lo cierto es que cualquier tipo de restricción al consumo de drogas, lo hemos observado, por ejemplo, en la Ciudad de México, siempre ha tenido que tener medidas sancionadoras, no solamente preventivas, sino reactivas, como ha sido el alcoholímetro. Bueno, la pregunta sería cómo vamos a generar un diseño de convivencia donde estemos resguardando en todo momento que una persona no consuma en público o que los efectos generados por esa droga no se vean afectadas, ¿no?, la ciudadanía. Entonces, ahí poniéndolo, como diríamos, en la balanza. Con lo cual, creo que habría que distinguir también en todo momento la idoneidad del caso. Cuando se estaba discutiendo el uso medicinal de la marihuana, sin duda alguna hay una capacidad, ¿no?, médica comprobada, científica, que ayuda, ¿no?, en ciertos trastornos o deficiencias crónicas, y ayuda como una medicina paliativa a un menor costo y con una mayor accesibilidad. Ahí hay una zona infranqueable del debate. Pero la zona de la recreación, sin duda, tendríamos que repensar también cuáles van a ser los límites del libre desarrollo de la personalidad, reitero, bajo la premisa de lo razonable y de lo justificable en torno a las necesidades. Lo cierto es que un ciudadano cualquiera podría vivir sin marihuana. Sí, podría vivir sin marihuana, salvo una condición médica subyacente. Si te quieres recrear, entonces tendríamos que tener una política de liberalización de ese mercado que nos permita altos estándares para su consumo. Y perdónenme por extenderme, pero creo que había que acotar un último elemento. Eso implicaría también un giro en la política de drogas, y ya no un giro en términos prohibicionistas, sino en términos ya de liberalización, lo que implica muchas cosas en este país, ¿no? Un proceso de amnistía, ¿no?, en primera instancia, ¿no?, por el tema de drogas que ha llevado tantos muertos, el crimen organizado, y por el otro lado, sí habría que reflexionar cuando empezó el proyecto con la presidencia en el Senado de la República, Geert Swart propuso, y ahí estuvimos también discutiendo un poco la iniciativa, es cómo se van a dar las modalidades, porque si el Estado ahora va a ser, como en el caso uruguayo, ¿no?, va a tener la posibilidad de la venta, la distribución, la enajenación de la tierra, cómo va a ser, cuál va a ser el rol de los productores. Sí, claro, política, nos encontramos sí, a medias. Claro, claro. Y lo preocupante es que los más desaventajados van a seguir siendo los más desaventajados en la política de drogas. Desde la ciudad es muy fácil pensar en el autoconsumo y en hortalizas y la compra, o sea, claro. todo. ¿Considerarías, Claudio, entonces que el consumir marihuana, o más bien legalizar la marihuana, el cannabis, protege el libre desarrollo de la personalidad? Pues es que depende de hasta dónde llegue el libre desarrollo de la personalidad, ¿sabes? Porque es tan válido decir que tal vez meterme algo como cocaína o cristal o cosas que son mucho peores a la marihuana, estás protegiendo el libre desarrollo de la personalidad, ¿sabes? Yo sé que el Estado no es un papá Estado que te debe decir qué hace o qué no hace, pero sí tiene un compromiso con sus ciudadanos, sí tiene un compromiso con
con la gente, con el ciudadano de a pie, porque como bien lo decimos, hay gente que, por ejemplo, en la Ciudad de México es mucho más fácil tener cierta información, pero hay lugares en donde no, ¿sabes? Entonces, el hecho que se legalice una droga, la marihuana en este caso, pues sí, obviamente, si yo te puedo argumentar es que sabes que a mí me gusta, para el libre desarrollo de mi personalidad, yo consumo este tipo de drogas, entonces me siento bien y me ayuda a sentirme un poquito más dentro de mi zona recreativa, pues sí, órale, sí ayuda al libre desarrollo de la personalidad, solamente que el Estado debe de tener ciertas pautas en donde diga, ok, sí va a ayudar al libre desarrollo de la personalidad, pero también hemos visto que cosas como la marihuana causa ciertas cosas como síndromes automotivacionales, en donde después de un consumo reiterado de marihuana, la gente ya no se para, ya no le interesa trabajar, se vuelve apática entre las sensaciones, ¿sabes? Entonces, esto yo un poquito de lo que estaba revisando cuando estaba viendo todo el tema del debate, hay hasta gente que argumenta cosas como es que tienes una sociedad dormida. Si tú le das más marihuana a la gente, vas a tener una posibilidad en que menos gente tenga como este sentido de despertar, ¿sabes? Entonces yo creo que el libre desarrollo de la personalidad sí debe de existir, pero siempre y cuando el Estado sepa hasta dónde. Porque además, si tú ves las latitudes en las que ya se ha legalizado la marihuana, el consumo aumenta, y además el consumo aumenta en jóvenes de 14 a 17 años. Y el problema de la marihuana es que además el THC tiene afectaciones directas al cerebro, tiene cosas como pérdida de memoria, hace que la sinapsis sea ligeramente más lenta, problemas de aprendizaje. Entonces, si tú empiezas a decir, órale, como Estado vamos a dejar tu libre desarrollo de la personalidad, también estás abriéndole la puerta a muchos ciudadanos a que empiecen a caer en este tipo de círculos viciosos, que yo sé que de todos modos el Estado no es el que te debe de llegar a decir, oye, no consumas o no hagas esto, porque tú eres un individuo, pero el Estado también tiene la persona, el ciudadano de a pie está en un Estado porque confía en las regulaciones del Estado, porque se supone, tú confías en la manera en la que todo se debe ser llevado. Entonces yo creo que sí vas a proteger el libre desarrollo de la personalidad, pero de todos modos hay una afectación mayor, hay una afectación en donde pues vas a tener que educar, ¿sabes? Ahora yo me acuerdo que cuando yo era chico salían estas comerciales hasta de cómo tomar, pues ahora vas a tener que también meter eso a currículas escolares, vas a tener que llevar a donde, si el gobierno está diciendo, órale, pueden fumar marihuana, pues ahora educa a la gente cómo es el consumo, cuál es el consumo responsable. Entonces yo creo que pues sí hay una afectación directa a los ciudadanos de un estado, ¿sabes? Iván, ¿qué opinas? ¿Consideras que legalizar el consumo de la marihuana abre la puerta para otras drogas? Es que, sin duda alguna, la progresividad se encuentra ahí. Es decir, si nosotros estamos diciendo que es una droga blanda, ¿no? Y que sus efectos no pueden ser tan graves, uh-huh. Eso como no nos va a llevar, ¿no? A un argumento ciertamente resbaladizo en términos de política pública, a llevarnos a otro estándar. Pero lo cierto es que lo que se quiere dejar es de criminalizar el consumo de marihuana, pero eso no implica dejar en un orden exorbitante las responsabilidades del consumo de estas drogas. Es decir, pues es legal el consumo de alcohol, no soy responsable por los efectos generados a través del consumo de alcohol y puedo hacer lo que yo quiera. Eso, en términos de política pública y para la audiencia que nos escuche, para los barristas, sí es importante determinarlo. Pero no se está hablando de un consumo a seca, está hablando de un autoconsumo. Y es aún más restrictivo, ¿no? Es aún más restrictivo. Por lo cual, creo que en todo momento la discusión de política pública ahora vendrá no solamente en términos de la prevención de salud pública, porque como bien lo apuntan, cualquier droga consumida en exceso, pues sí, es posible que una o dos fumadas de marihuana no te afecten, pero pensemos como en cualquier alcohólico, 10 botellas, 3 botellas, qué efectos va a generar y cómo vamos a generar medidas paliativas para combatir este fenómeno. Yo creo que aparejado de la discusión, o de la expulsión de estas normas que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ha declarado inconstitucionales, sí tiene que venir, y eso sería un exhorto, a un debate público, a un parlamento abierto sobre popular. Qué consumo se va a dar
y qué restricciones vamos a darle y qué política pública de seguimiento de política de drogas que tiene que ver con la prevención del consumo, porque también habría que generalizar, ¿no?, un efecto en términos de política comparada. Hay estudios en California. Sí, límites respecto de su consumo, uso. Y pongo el último ejemplo. California es un ejemplo donde se ha mostrado, hay estudios que muestran, al igual que en el consumo de tabaco, malformaciones genéticas al momento, ¿no?, de la gestación de los embriones y después, bueno, generará efectos progresivos en la salud de los bebés y de estas personas. La pregunta es, ¿nosotros vamos a discutir a nivel nacional esto? Creo que sí es el momento, porque también existen autoridades que pueden regular la competencia del mercado, que pueden garantizar en todo momento altos estándares de calidad, pero hay que enfrentar el tema del crimen organizado, que es una agenda pendiente de nuestro país. Claudio, ¿considerarías que legalizar la marihuana puede suponer un beneficio económico por parte del Estado? Llámese en los impuestos que se van a requerir, llámese que el Estado va a realizar instituciones para poder cultivar las semillas, etcétera. Un poquito, de hecho, gran parte de lo que yo creo con el tema de la marihuana es el hecho de que si es un tema recaudatorio, digamos que si tú decides legalizar el cannabis, pues obviamente como pasa en el alcohol, me imagino que va a tener que existir algún tipo de sello que diga que ya pasó por los estándares del gobierno. Vas a tener que hacer ciertas aristas en donde el gobierno evidentemente se va a hacer de más dinero. La venta, pues si ellos llegan a controlar la venta, la calidad y lo demás, sí se va a hacer de más dinero. Yo creo que también lo que se tiene que ver en este caso es un poco el tema que ya platicamos un poquito, pues además se va a tener que hacer un tipo de política agraria, se va a tener que hacer un tipo de, pues si antes era legal y ahora no es legal, cómo el gobierno va a manejar este tema que pues ahora ya va a haber gente que me imagino que si el día de mañana se hace completamente legal, pues va a haber gente que ya va, narcos o lo que llámale, lo que quieras, que ya además van a tener como un head start en donde ellos llevan haciendo este tipo de cosas hace años. Entonces también es una forma de aventajar ese tipo de negocios en contra que ha estado nuestro estado toda la vida. Y sí, yo creo que es una manera muy, muy fácil de obtener dinero, ¿sabes? ¿Consideras que debe legalizarse? Yo te voy a decir, en políticas, yo creo, es que estoy en contra, pero en mi muy personal punto de vista, creo que es una actividad que existe en el estado, ¿sabes? Es una actividad que ya tus ciudadanos lo están haciendo y cada vez lo hacen más y más y más y más. Entonces, al final de cuentas, el derecho no es un móvil económico, no es un móvil moral, no tiene nada que ver que si es bueno o si es malo, es tus ciudadanos lo están consumiendo, tus ciudadanos ya buscan, tus ciudadanos se acercan a gente que los vende fuera del marco de la ley. Entonces, yo creo que al final de cuentas el ejercicio de legalizarla es correcto. ¿Por qué? Porque es un fenómeno, es un hecho que debe de convertirse en un hecho jurídico que debemos decir, a ver, ¿cómo lo vamos a regular? Ahora, la regulación no es voy a regularlo ya y se va y ya todo el mundo está bien, sino que se deben de regular todas las aristas que están alrededor. Sí, pero por ejemplo, la cocaína también se realiza, ¿no? Pues en tienditas clandestinas con el narcotráfico, porque la mayoría de las personas, muchas personas la consumen, también se tiene que legalizar. Pues creo que me acabo de dar la vuelta completamente a lo que dije, pero pues sabes que yo creo que a final de cuentas la política de drogas, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga y no porque existan, o sea, sí entiendo lo que dices, porque tipo yo en la maestría vimos un tema del LSD que también te habla de que es una droga que es súper difícil de regular porque ¿sí me explico? Entonces es muy complicado el hecho de la regulación, pero al final de cuentas pues se debe de regular porque es un fenómeno que existe en tu país. O sea, sí es un fenómeno en donde, pues mira, si lo van a seguir haciendo, pues mínimo que tus ciudadanos se metan la mejor calidad de la droga, porque pues de que va a quedar tonto después de 10 años de meterse mota, pues va a quedar tonto, pero pues mínimo que, te voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos, en el momento que se empieza a legalizar, ya antes los concentrados y eso, de la gente decía que se moría no solo por el hecho de la mota, de la marihuana, sino por el hecho de que tenías
pesticidas, de que se manejaban, que crecían la tierra en un lugar donde no estaba correcto, cosas de ese estilo en donde pues tú das un estándar mínimo, ¿sabes? Y ese estándar mínimo se debe de continuar. Y obviamente el hecho de legalizar algo como la marihuana, pues sí puede abrir la puerta a que alguien diga, oye, pues si ya legalizaste la marihuana, ¿por qué no legalizamos a la coca? ¿Por qué no legalizamos al LSD? ¿Por qué no legalizamos a las otras drogas que todo el mundo consume? ¿Sabes? Pero yo creo que al final de cuentas, si se logran legalizar, se va a minorar un poco el tema de la violencia. A final de cuentas, yo creo que ni siquiera el fondo del problema del crimen organizado en México viene de las drogas. Yo creo que más bien es un tema en donde el Estado debe de hacerle frente a los temas que tiene, ¿sabes? Sí, claro. ¿Qué opinas al respecto, Iván? ¿Cuáles son tus posturas finales en torno al tema? Bueno, después de discutir esta declaratoria, creo que es importante decir que mi postura es la legalización bajo una regulación de uso medicinal. Sin duda es algo con lo cual yo concuerdo. El uso lúdico tendríamos que discutirlo, hasta dónde esta actividad lúdica va a estar aparejada de una política pública de resguardo en términos del consumo de drogas y ayudar a la ciudadanía. Hoy el 70 o el 75% de los accidentes son generados por consumo de alcohol. Entonces, teniendo este estándar de una droga blanda, al igual que la marihuana, si hemos fallado en esto, ¿qué nos implica no fallar de manera progresiva en este otro sentido? Yo me encuentro a favor del uso medicinal de la marihuana. Creo que hay personas que viven con dolor y sufren de manera paulatina y que el acceso a una droga de esta manera, en su autoconsumo, les podría beneficiar. Pero también creo que si vamos a discutir una política de liberalización del mercado lúdico del consumo de la marihuana, tendríamos que previo a ello discutir los agentes que van a poder participar, los agentes económicos, y también, ¿no? En eso sí soy un poco escéptico, no creo que disminuya la violencia en este país, porque el narcotráfico y el crimen organizado son tan fuertes y su fortaleza radica en la clandestinidad, en la violencia, en el uso de coacción que pueden tener, que creo que va a generar afecciones peores, ¿no? Si no existe, reitero, una discusión nacional en torno hacia dónde queremos dirigir estos esfuerzos. No una consulta popular, sino una discusión nacional. Pero bueno, esas serían mis conclusiones para la audiencia y para todas y todos. Una última conclusión, ¿algún comentario final, Claudio? Pues lo único que podría decir es que independientemente, esto es para las audiencias y todo, y voy a sonar como papá, independiente de todo es el tema de que sea legal o no sea legal, al final el problema de este tipo de consumos es muy personal, ¿sabes? Al final de cuentas, la persona que se quiera drogar se va a drogar, el que se quiere ir a tomar, se quiere ir a tomar, pero más bien es un tema de que el hecho de que sea legal o no sea legal no tiene que invitar a la gente a tomar, no tiene que invitar a la gente a fumar, no tiene que invitar a la gente a drogarse, ¿sabes? Yo creo que más bien es el hecho de que además estamos en es un tema que, quieras o no, se está haciendo en muchas latitudes. Ya pasó en Holanda, ya pasó en Australia, está pasando en Estados Unidos, y es obvio que en México vamos a tener que cruzar esa puerta, vamos a tener que saltar el hecho de, ok, no solo el uso medicinal, sino también el uso lúdico, pero a final de cuentas, pues literalmente lo único que le digo a las audiencias es cuídense y no se droguen, pero pues lo único que les puedo decir. Pues muchísimas gracias a ambos por su participación en el programa. Como lo hemos visto, hay dos posturas distintas en torno a este tema. Por un lado, hay quienes consideran que la marihuana debe legalizarse hasta cierto límite, el cual es para el uso medicinal. Y por el otro lado, hay aquellos que consideran que esta debe legalizarse como un mecanismo progresivo de derechos humanos, en este caso, pues permitiendo el uso recreativo de este psicotrópico. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Muchas gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por este espacio. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestra transmisión y recuerden, amigos, ustedes son los últimos en dar su opinión. Hasta luego.